Imagínense una época en la que el cristianismo era nuevo. Este periodo, desde los primeros apóstoles hasta alrededor del siglo VIII después de Cristo, vio el surgimiento de grandes pensadores, los padres de la Iglesia. Estas figuras moldearon la forma en que entendemos el cristianismo hoy. La era de los padres de la Iglesia se conoce como el período patrístico. Durante este tiempo, el cristianismo comenzó a definirse a sí mismo, lidiando con preguntas complejas sobre Dios, Jesús y el alma. Los padres de la Iglesia escribieron extensamente, debatiendo estos temas y estableciendo los fundamentos de la doctrina cristiana. Sus escritos, conocidos como patrística, son un tesoro del pensamiento cristiano primitivo. Ofrecen una visión de una época en la que el cristianismo todavía estaba lidiando con su identidad y buscando definir su lugar en un mundo impregnado de filosofía griega y romana. Pero los padres de la Iglesia no rehuyeron comprometerse con las corrientes intelectuales de su tiempo. En cambio, vieron la oportunidad de construir puentes entre la fe cristiana y la sabiduría del mundo antiguo. Los primeros padres de la Iglesia no vivieron aislados. Estaban rodeados de filosofía griega, un sistema de pensamiento que buscaba comprender el universo a través de la razón y la lógica. Pensadores como Platón y Aristóteles ya habían explorado preguntas profundas sobre la existencia, el conocimiento y la moralidad. Sus ideas impregnaron el panorama intelectual del Imperio Romano, influyendo en todo, desde el derecho y la política hasta el arte y la literatura. El cristianismo, con su énfasis en la fe y la revelación, podría haber parecido en desacuerdo con el racionalismo de la filosofía griega, pero los padres de la Iglesia reconocieron que estos dos mundos no eran mutuamente excluyentes. Vieron la oportunidad de usar las herramientas de la filosofía para aclarar y defender su fe. Este enfoque, conocido como apologética cristiana, buscaba demostrar la razonabilidad de las creencias cristianas a un mundo escéptico. Los padres de la Iglesia utilizaron la lógica, la argumentación e incluso elementos de la filosofía griega para explicar y defender los principios de su fe. Entre los padres de la Iglesia más influyentes se encontraba Agustín de Hipona, un hombre cuya vida fue tan compleja como las ideas con las que lidió. Nacido en el norte de África en el año 354 después de Cristo, el viaje de Agustín hacia la fe fue sinuoso, marcado por la curiosidad intelectual y la búsqueda espiritual. Antes de convertirse al cristianismo, Agustín exploró varias filosofías, incluyendo el maniqueísmo y el neoplatonismo. Estas experiencias dejaron una huella perdurable en su pensamiento, moldeando su comprensión de Dios, el mal y la naturaleza de la realidad. La obra maestra de Agustín, Confesiones, es un relato profundamente personal de su viaje espiritual. También es una exploración profunda de la naturaleza humana, el pecado y el amor abrumador de Dios. En La ciudad de Dios, Agustín aborda la caída del Imperio Romano desde una perspectiva cristiana. Argumenta que la verdadera felicidad no reside en los imperios terrenales, sino en la ciudad de Dios, un reino espiritual donde reina la voluntad de Dios. Sección 4. Pilares del cristianismo primitivo. Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría, nacido en el año 185 después de Cristo, fue un erudito de inmenso conocimiento. Es considerado uno de los eruditos bíblicos más importantes de la Iglesia primitiva, conocido por sus interpretaciones alegóricas de las Escrituras. Orígenes creía que debajo del significado literal de la Biblia yacían verdades espirituales más profundas, accesibles a través del estudio cuidadoso y la contemplación. Desarrolló un sistema de interpretación bíblica que buscaba descubrir estos significados ocultos, revelando la sabiduría y la belleza de la palabra de Dios. Su obra más ambiciosa, la Hexapla, fue una edición masiva, de 6 columnas, del Antiguo Testamento. Comparaba diferentes traducciones de la Biblia hebrea, mostrando el compromiso de Orígenes con el análisis textual y su deseo de comprender las Escrituras en su contexto original. Las ideas de Orígenes, aunque influyentes, no estuvieron exentas de controversia. Sus puntos de vista sobre la preexistencia de las almas y la eventual salvación de todos los seres provocaron debate dentro de la Iglesia primitiva. Sección 5. Pilares del cristianismo primitivo. Tertuliano de Cartago. Tertuliano, un abogado convertido en teólogo de Cartago, era conocido por su retórica apasionada y su defensa inflexible de la fe cristiana.
Nacido alrededor del año 160 después de Cristo, es considerado un padre de la Iglesia latina, a quien se le atribuye haber moldeado el pensamiento cristiano primitivo en el Imperio Romano Occidental. Tertuliano fue un crítico feroz del paganismo y la herejía. Creía en la autoridad absoluta de las Escrituras y la importancia de preservar la pureza de la doctrina cristiana. Sus escritos se caracterizan por su agudo ingenio, precisión lógica y convicción inquebrantable. Famosamente preguntó: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Esta pregunta destaca el escepticismo de Tertuliano hacia la filosofía griega, que consideraba incompatible con las verdades del cristianismo. Si bien los puntos de vista de Tertuliano sobre la filosofía diferían de los de Agustín u Orígenes, sus contribuciones al pensamiento cristiano son innegables. Jugó un papel crucial en la configuración del lenguaje y las doctrinas de la Iglesia primitiva, particularmente en Occidente. Sección 6. La fusión de fe y razón. Los padres de la Iglesia no se limitaron a tomar prestadas ideas de la filosofía griega. Las transformaron. Tomaron conceptos como logos, o razón, y eudaimonia, o felicidad, y los infundieron con significado cristiano. Por ejemplo, los filósofos griegos veían el logos como un principio universal que gobierna el cosmos. Los padres de la Iglesia identificaron el logos con Jesucristo, el Verbo de Dios, a través del cual fueron creadas todas las cosas. Del mismo modo, el concepto de eudaimonia, a menudo traducido como florecimiento o vivir bien, adquirió un carácter claramente cristiano. Para los padres de la Iglesia, la verdadera felicidad no se encontraba en la riqueza material o el éxito mundano, sino en la unión con Dios. Esta fusión de fe y razón dio lugar a una tradición teológica rica y compleja. Permitió a los padres de la Iglesia articular las verdades del cristianismo de una manera que resonó con la cultura intelectual de su tiempo.